Gracias por hacernos responsables de tu insomnio, por continuar recuperando todos los espacios que la narcodictadura nos había robado en 13 años después de ese cruento golpe de Estado. Hoy hemos tenido el enlace con la directiva de los mercados que en diciembre estarán alumbrados. Asimismo, posterior a eso, la reunión con los transportistas para que se pueda caminar en Comayagüela, que podamos desde ahí volver a lo nuestro. Debido al programa de ayer, ya se está hablando para alumbrar el campo Motagua, para ponerle a ese campo históricamente, al igual que en La Laguna, la Flor del Campo, de esos espacios donde salieron los mejores jugadores de fútbol del país, al igual que en Corozal, en San Bocrit, en Vallecito, en Limón, todos esos lugares de donde han salido nuestros compatriotas a partirse el pecho contra cualquier extranjero en el terreno de juego y adueñándose de ese símbolo cuando se entonan las gloriosas notas del himno nacional. El haber recuperado los palcos es una de las evidencias que pueden sintetizar para dónde va este país. Esa estratificación que se miraba normal, donde los y las empobrecidas, tendidos populares, llueva, truene o relampaguee, los pobres tienen que estar ahí. Y los ricos, llueve, truene o relampaguee, no se van a mojar ni se van a exponer. Las condiciones de igualdad en torno a cambiar esas relaciones de poder y que se están invisibilizando, pero que nos lo dicen testimonialmente para comenzar este programa, que tuvimos que cambiarlo por sacar documentos que están ligados a la llegada de el señor Colón, apoderado legal del narcotraficante Juan Orlando Hernández Alvarado, e información sensible de con quienes estaba reunido Colón, qué empresarios y banqueros están dándole el billete a Colón. El señor Raymond Colón. ¿Qué tipo de trabajos se le deben hacer a esos criminales que todavía sostienen la narcodictadura en el cuerpo porque la cabeza está privada de libertad en VIP? ¿Y cómo necesitan disminuir, que ya no se hable que aquí gobernó un narcotraficante y que implementó la parapolítica, la narcopolítica, donde Freddy Nájera, donde Gianni Rosenthal cogieron dinero del narcotráfico y está en la carga probatoria para la elección de la Corte? Juan Orlando pretende estructurar la Corte Suprema desde la cárcel. Esa es la razón por la que el señor Colón solo pudo salir y fue ahí donde quiso mandar como el mensaje. Lo más lógico es venir a los programas estelares, pero es una llegada de manera misteriosa en la que también el señor Colón se trasladó con el señor Larqui. La mirada lo dice todo. La llegada de banqueros a la casa de Ana García en función de hacer ya en la primera revisión de pruebas qué nombres están saltando, en los que, tal y como figura la demanda por lavado de activos a Gianni Benjamín Rosenthal,
donde William Hall Micheletti, y este es un llamado para Honducompras o ONCAE y para los ministerios en los que el señor William Franklin Micheletti, interesado en saber cómo va el juicio de Juanchi. Recordemos que la demanda en el juzgado de letras de privación de dominio de bienes de origen ilícito, que dio una sentencia en firme para los delincuentes Yankel Rosenthal, Gianni Benjamín Rosenthal, Edwin Mayer Rosenthal, César Augusto Rosenthal, Carlos José Rosenthal, Marcia Alejandra Córdoba Campos, Mario Roberto Solís, Adela Patricia Rosenthal, Plutarco Castellano, William Franklin Hall Micheletti, el señor Luis Mata Echeverrí, vinculados en el lavado de activos en el expediente 92-2015. Vamos a acercar la cámara aquí. Donde los bancos involucrados en la demanda, Banco del País, Banco de Occidente, Banco Ficosa, referente a los inmuebles con números de matrículas 1457421, 1060318, inmobiliarias e inversiones de Sula, matrícula 445666, Grupo Alza, entre otros. Ellos, en esta sentencia, vamos a poner en el inicio aquí, dice, juzgado de letras de privación de dominio por bienes ilícitos, en nombre del Estado de Honduras, dicta la siguiente sentencia. No pueden ser proveedores del Estado esta satrapía de ladrones. Y vamos a ver, en cuanto al lavado de activos y los bancos relacionados, entre los que figura Banco Atlántida de Luz Baja y Banco de Occidente, razón por la cual el fideicomiso no podía ni debía ser renovado. Álvaro Colón se reunió con banqueros involucrados en el tema de Juan Orlando Hernández para el pago de la verdadera defensa. Vale resaltar que el señor Raymond Colón, Álvaro Colón era el otro que estaba con Juanchi. Lo importante de esto es, y ahí lo vamos a quedar, es que la empresa, y hacemos un llamado al alcalde de San Pedro Sula, si el consorcio Siglo XXI que está involucrado y consignado a través de cheques certificados en vínculos del crimen organizado, este consorcio, propiedad de estos delincuentes, todavía continúa cobrando los impuestos de los sanpedranos. Por eso cambiamos el tema hoy de urgencia, porque este crimen organizado requiere de imponer una nueva Corte Suprema de Justicia. Y el viaje del señor Raymond Colón y de el señor Larky, que vamos a poner en pantalla cuando fue desertificado, porque siendo socio de Juan Orlando Hernández Alvarado, y que ustedes no mal recuerdan, se acaba de convertir al judaísmo. Es el barbuchín. Solo se anda recogiendo la huaca y dando directrices. Y por ello era de desviar la atención, elaborando campañas de desprestigio para que no se le toque al señor William Hall Franklin Micheletti, sobrino del dictador asesino golpista del 2009 de la mano de Romeo Vázquez Velázquez, y es por ello
que ustedes, extrañados que un vago vende lotería, se le haya denominado el inspector y uno de los tuteladores para llevar la investigación, cuando todo eso ha sido una cortina de humo. La realidad es que estos han sido contratados para ir buscando en la carga probatoria consignada para septiembre y enero, donde ya la Fiscalía ha presentado el primer disco con 1 terabyte de pruebas, y acordémonos que la fianza fue ofrecida por estos que fueron beneficiados a través de una ONG con Evelio Reyes para saquear el Estado hondureño. Ahora, ese Chelito que está atrás sí es uno de los que está vinculado. Ese no habla, ese no sale. Raymond solo anda pasándole la lista a Ana García Hernández. ¿Y cómo podemos probar esto? La nueva elección de la Corte, y es por lo que hoy se quiere desviar la atención en torno a que los vínculos de los proponentes están defendiendo a los Hermes. Los abogados que están defendiendo a los Hermes, a los Judas del periodismo, son los mismos que llevan los cargos por lavado de activos, a lo que nos dijo el señor Arturo Corrales Álvarez. Pero si es que el crimen organizado penetró a la banca. El exministro de Seguridad, quien ha abandonado el país, el ex embajador, el ex canciller, el multiusos, el que saqueó el Seguro Social con sistemas abiertos, el que está involucrado en este momento con Camilo Atala y Jorge Canahuati en TX y las transferencias de lavado de activos en Panamá. Ese mismo que utilizó la información para librar batallas chantajeando y consolidando el poder con Juan Orlando Hernández en el Consejo de Seguridad y Defensa. Por eso, el amigo que contrató Gianni Rosenthal a esa cloaca de Miami, que sin tener ningún conocimiento y ni siquiera demandó al presidente del Congreso Nacional, pero no era más que para desviar la atención y quitarle créditos al actual presidente del Congreso Nacional, disminuir los avances sustanciales que ha tenido la presidenta del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta que son los únicos 2 poderes legales, legítimos, que el pueblo hondureño pudo tener incidencia el 28 de noviembre. Los dineros de Juan Orlando Hernández en Banco Ficosa y en Banco Atlántida. Y por lo que hoy que ya se les está quitando la facultad por parte del IP para trasladar las propiedades de Juan Orlando Hernández, es decir, las oficinas periféricas de registrar propiedades, las OPR, donde 2 días antes de ser extraditado Juan Orlando, Ana García y Luis Atala determinaron pasar bienes del narcotráfico. Atención a la Embajada de Estados Unidos, que se reunió con Guillermo Hueso. Hoy vamos a decirle cuál es el vínculo de Guillermo Hueso con la defensa de Juan Orlando Hernández y Gianni Benjamín Rosenthal. Pero escuchemos a Arturo Corrales cuando afirmaba que Camilo Atala, que Guillermo Hueso, que Venancio, que los dueños de los bancos estaban vinculados a Juan Orlando Hernández Alvarado y a los carteles de la cocaína en Honduras. Corre el video. Ustedes ven a la policía como que son los únicos que tienen nexo. Y la banca, y la banca, y la banca, y los transportistas, y los abogados, y todos los otros gremios.
El crimen organizado penetró a la sociedad hondureña. El crimen organizado penetró a la sociedad hondureña. El crimen organizado penetró a la sociedad hondureña. Entonces vamos a reforzarlo con lo que dice Gabriela Castellanos, porque hoy vamos a ir paso a paso, demostrando la finca donde caían las narcoavionetas, que es el objeto de la demanda a Luis Redondo y a Milton Benítez, y que eso queda sin valor y efecto porque las pruebas son las que hablan, y los interesados en que se disminuya el caso, que aquí hubo una narcodictadura donde los bancos y la policía, transportistas, como en el caso de Emil Hawit, donde lavaba activos Juan Orlando Hernández Alvarado, exgerente del ENE, Emil Hawit, con contratos de energía, y vale esto resaltar porque el lunes se vence el plazo, donde vamos a ver a un empresariado que concentra en esos contratos sobrevalorados, en esa corrupción del ENE, el 51% del déficit fiscal del país. Y el lunes, con la nueva ley de energía, toca, si la propuesta de la presidenta de disminuir y de renegociar contratos que no están a la altura del mercado internacional, ni del mercado regional, o van a decir, cómpreme las plantas, que no esperamos menos que eso es lo que vayan a decir. Porque si ustedes recuerdan, porque aquí no es de llevar por eventos, por eso es que ponen estos distractores, la ley enviada al Congreso Nacional dio un plazo de 2 meses, donde si contratos que se han evidenciado jurídica y políticamente, encontrados en corrupción, en sobrevaloración y que tienen que ser renegociados para respetar la seguridad jurídica, la presidenta envió esa propuesta y han estado en las mesas de trabajo. El lunes les toca colocar ahí la propuesta. Se les está pidiendo rebajas humanas. Se les está pidiendo ya no la corrupción y eliminar los contratos. Y por eso es que ha salido Jesús Mejía como uno de los gladiadores de la familia Chájer. Hoy hemos demostrado testimonialmente donde se agarraron en el que habíamos estafado, damnificado, en que éramos coyotes. Hoy lo hemos demostrado que es lo contrario. Ningún medio ha dado ni siquiera las muestras de dignidad para poder bajar las notas donde nos injuriaron y nos difamaron. Pero aprieten los cinturones porque yo sé que ustedes tienen clavos más grandes. Le damos una dirección al MP. En ese mismo orden, Carlos Girón y Guillermo Hueso, a media cuadra de Restaurante Cenro, en el costado norte, en la segunda planta tiene una maquinaria de criminales trabajando para la campaña. Fue ubicada ya de donde surge esa campaña de difamación. En el segundo nivel, más de 47 personas pagadas por Carlos Girón y por Guillermo Hueso, quien es el vínculo con Gianni Benjamín Rosenthal y el señor Venancio. Y ya vamos a demostrar la relación de hechos cuyo único objetivo es el caos y la confusión al pueblo, para que nos desviemos de elementos que debería la embajadora, en virtud de estarse reuniendo con un lavador de activos como Guillermo Hueso, porque se reunió con Guillermo Hueso. Vamos a poner la imagen ahí, por favor, producción. Le pedimos que por respeto a las víctimas del sicariato financiero vinculado al lavado de activos, usted nos deba estar defendiendo a una estructura criminal. Y le dejo a la embajadora de los Estados Unidos. El señor con el que se reunió le cerraron un offshore donde lavaba activos. Y tenemos las pruebas para demostrarle sobre la estafa
en el proyecto inmobiliario Santuario. Ese delincuente que hoy ostenta el cargo de presidente ejecutivo ayudó a lavar enormes masas de capital dinero a Juan Orlando Hernández Alvarado, y con ello Juan Orlando se comprometió a entregarle 14 puntos estratégicos a través de un fideicomiso, el cual podía manejar de manera indefinida. Vale resaltar que este fideicomiso entregaba los yacimientos de agua, es decir, las cuencas, las microcuencas y los ríos. Ya lo vamos a poner con prueba. Raymond Colón se vino a reunir con Guillermo Hueso. Le damos la dirección al MP de Cenros, enfrente de Cenros, la cuarta casa del portón número 3, ahí por Oxfam. Haga trabajo, Ministerio Público, porque este señor se está reuniendo con la embajadora, haciendo lobby, cuando lo que tiene que entregar son las cuentas y los bolsones de dinero que chorrean lodo y sangre del narcotraficante, tal y como lo dijo Estados Unidos al llevarse extraditado a Juan Orlando Hernández. Nos estamos llevando un delincuente, no un expresidente. Vamos a ver el Twitter que puso la embajadora, que hoy debería de estar alegre porque Banamex está prestando, porque Imprema, y le decimos a los maestros, pueden llegar ya a Imprema. Ya no le van a tercerizar el servicio. Vamos, pueblo, corazones para mi pueblo. Puede llegar el profesor ahí al banco, a su banco, a Imprema. ¿Por qué han escondido la verdad? Ya no le van a decir a usted, vaya a sacar a Banco Atlántida, a Banco Ficosa. Por eso, la reunión con la embajadora de los Estados Unidos, quien se declaró en estado de salud precaria a través del COVID, y postea lo siguiente: una cosa que las economías inclusivas tienen en común son los sólidos sectores financieros. Buena reunión con señores Hueso Guillermo y Liduana Bonilla, David Bueso y Mark Calmer de Bancatlán, donde hablamos sobre sus esfuerzos para crear empleos y crecimiento para todos. Un principio, vamos a dejarlo ahí, un principio elemental: los bancos no pueden generar empleo. La única razón de ser de las instituciones financieras, señora embajadora, es la de transferir dineros, prestar servicios en función al sistema financiero. Los bancos generan el 1% del empleo, aun y cuando manejan el 99% de la riqueza del país. El señor Ricardo David Bueso, con el que usted se reunió, está en un juicio por estafa, porque era el dueño, con Guillermo Hueso, de un offshore en Belice, el cual tuvimos que cerrarlo, y ganamos la demanda cuando quisieron distraer al pueblo. Y por eso es que las campañas de desprestigio, si usted mira en las pantallas atrás de Los Tres Atarantados o de cualquier programa que enfiló la difamación y la calumnia con nosotros, ahí está Banco Atlántida y también Banco Ficosa, porque necesitan estar con uno de los peores y más cruentos delincuentes que hay en el país, como es el de la familia Canaguati, Jorge Canaguati, que en este momento está en lavado de activos. Le quiero sugerir, señora embajadora, entre a la página del perroamarillo.news o en el Google y ponga cierre forzado de Atlantic Bank en Belice por estafa a jubilados estadounidenses. Usted se reunió con dos zampones que hoy el pueblo hondureño les ha quitado 76,000 millones que manejaban de los pensionados, y queremos que esto se acelere. Por eso le decimos a los maestros, hay que ir a readecuar deudas, gente que está perdiendo sus casas,
gente de Injupen, que usted llega y le dice, ¿y con quién quitaste el préstamo? Con Injupen. ¿Y a dónde lo estás pagando? En Ficosa. ¿Cómo es eso? Si el chuzo es lavador de activos. Y los dineros de la previsión social son de más de 2 millones de seres humanos, que incluso están injustificadamente recibiendo una jubilación paupérrima. Hay que regular esa tabla de jubilación, porque el dinero tiene que ser para quien lo ganó, y no que lo estén especulando estos que se amparan en Basilea II, donde agarran el dinero de los ahorrantes para invertir en sus negocios, que ya lo vamos a demostrar también. Pero así es la embajada. Bueno, hubiese sido llegar ahí a Banadesa, a Imprema, que son la banca del Estado que se está recuperando y que ya están prestando, y que le prestaron hoy a todos los productores de granos básicos. Y otra buena noticia, se aperturan los préstamos para el mercado, sector zapatería, sector de la hortaliza, donde ya hay convenios materializados, y una enorme noticia para el gremio de los sembradores de plátano, que estaban perdiendo una garantía de 700 millones en Lloro, en un banco comercial por 20 millones, es decir, Banco Atlántida. Banadesa le rescató. Digo, welcome to the Yellow Dog. Por eso es que Guillermo Hueso, endemoniado, ahí está Mateo Ibrín, ahí está Juan Carlos Sicafi, y que el de arriba, quien es Bulnes. Ese golpista se reunió con toda la plana de... Y la señora, ¿por qué agacha la cabeza? La íntima amiga, la que estigmatizó a Berta Cáceres, la expresidenta del COEP, la señora, ¿cómo se llama ella? Aline Flores. Visite los empresarios del mercado. Esos son empresarios. Esos construyen una economía inclusiva. Ellos le dan crédito a los pequeños comerciantes de las tienditas, sin intereses. Y es ahí donde se ha ordenado a través de la presidenta que se haga un acuerdo para prestarles y que liberen sus hipotecas, porque están degollados por los intereses de este sistema financiero, que la señora Doble está poniendo los bueyes adelante de la carreta. Graves esos nombres. Rolando Argueta también se reunió con el fiscal Chinchilla. Y vamos a poner, cuando le dice Argueta, oiga bien lo que dice la representante del CNA, usted se ha reunido con banqueros, con la Fiscalía y con la Corte, que son los brazos, y fueron los brazos de Juan Orlando Hernández Alvarado. Y por eso anda Raymond acá, de Room Video. En el caso de Honduras, no se trata solamente de un expresidente que llegó 2 veces al máximo poder y desde ahí operó su red criminal, pues ese padre de la corrupción y también del narcotráfico, que partió en un vuelo sin retorno dejando a Honduras un par de funcionarios ligados de red criminal hoy presentadas, quienes han encabezado los 2 órganos encargados de investigar, de perseguir y de condenar el delito. Este dúo de la impunidad, conformado por Óscar Fernando Chinchilla y Rolando Edgardo Argueta, los hombres al frente de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, han servido como tapadera de la corrupción y narcotráfico. Su camino hasta llegar a la cúpula se fue construyendo desde hace años atrás, ascendiendo como piezas claves de las fuerzas oscuras detrás del poder. Después de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el 2013, Chinchilla se colocó como fiscal general de la República durante el gobierno del exmandatario Porfirio Lobo Sosa. Y en el 2016 nombran a Argueta magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ambos siguen en la actualidad. Un inamovible fiscal Chinchilla, con ceguera de justicia
y la gaveta inundado de casos de impunidad, mientras que Argueta se mantiene en su trinchera resguardando el fuerte de la Corte Suprema de Justicia de mi país. Tuvieron su nacimiento en el occidente de Honduras, junto a otras figuras que el CNA exhibe hoy a través de las infografías denominadas estructuras criminales detrás de la captura del Estado, que muestra cómo el engranaje se comienza a armar y toma fuerza con una confabulación magistral que abriría el paso al crimen organizado. Con un plan preconcebido, estas figuras se alinearon para secuestrar la institucionalidad y no dejaron cabo suelto. Ubicaron cada una de las piezas en las instituciones claves para mantener su imperio protegido y preparado para que en caso de que se les cortara la cabeza, crecieran dos más. En Honduras, la corrupción judicial llega al punto de no... Pare ahí. El crimen organizado, que es la banca, la dictadura real de este país, el cartel financiero, que tiene negocios en energía, que tiene negocios en salud, que tiene negocios en infraestructura, que tiene negocios en minería, que tiene todo secuestrado, tenía presupuestado incluso a que le cortaran la cabeza, que hoy es Juan Orlando Hernández Alvarado, para que estos dos poderes salieran a defender y a auspiciar, por ejemplo, de los documentos que habla la doctora Gabriela Castellano, está la sentencia que pudo haber tenido privado de libertad a Luis Mata Echeverry y a William Hall Micheletti y a Plutarco Castellanos, todos estos relacionados como proveedores de el Estado. Y Luis Mata Echeverry, ex representante en el Fondo Monetario Internacional, ex secretario de Finanzas, que dejó amarrado todo de la mano del crimen organizado de Juan Orlando Hernández, para que este señor que nos quiere demandar por $1.000 millones, y también para la garantía del crimen organizado del Partido Liberal y el Partido Nacional, requieren de una corte. ¿Y quiénes lo van a apoyar? Los dueños de las corporaciones televisivas que han generado blanqueo de capital, que más adelante lo dirá la doctora Castellano. ¿Con qué objetivo? A que el señor Jorge Canaguati no sea, bajo ningún punto, llevado a los tribunales aun y cuando esté lavando activos y tengamos las cuentas de lavado de activos. Seguimos escuchando el refuerzo a las investigaciones del Perro Amarillo, porque ya cuando se habla con nombre y apellido aquí se pone el material. Rolando Argueta es parte del crimen organizado que genera el manto de impunidad en el sistema financiero donde los narcotraficantes lavaron el activo, como dice Arturo Corrales Álvarez. ¿Con quién hizo negocio la banca para poder reformar el sistema financiero y pasar los dineros de la previsión social al manejo de ellos? Con la señora Ethel Dera vinculada en el crimen organizado y con la señora Vilma Cecilia Morales Montalbán, que dicho sea de paso, constituyó el más grave delito de la historia. Y para reforzar eso vamos a entrar a la página del perroamarillo.news con el secuestro del Banco de los Trabajadores, donde se hizo una escritura pública, y hoy con la nueva administración de Consucop como ente regulador de las cooperativas, se va a recuperar Banco de los Trabajadores, banco que secuestró Juan Orlando Hernández Alvarado. Y otra enorme noticia para ustedes hoy: Juan Rural, en el fideicomiso, que aquí lo hemos mostrado, que habló Jaime Rodríguez para desnudarlo, es de los maestros. Atención a lo que estamos hablando, pueblo. En ese vínculo que plantea la doctora Castellano, uno de los más graves fue este que está publicado en la página del perroamarillo.news. La señora Vilma Cecilia Morales
en un pleno abuso de autoridad y en un concierto de delitos en los que figuran el lavado de activos, fraude al Estado, de la mano de Juan Orlando Hernández, liquidaron Banco de los Trabajadores y en una escritura realizada por Ana García, lo aperturan con dinero de las cooperativas, de las cuales hay que regresarles ese dinero a las cooperativas y tenemos todas las pruebas. Y también se lo llevamos a Chinchilla. Por eso requieren de una nueva corte, porque ese banco pasa a los y las trabajadoras que han sido fielmente los aportantes a través de las cooperativas y tienen que tener sus dividendos como se hace anualmente. En el decreto aprobado para tal fin, que además de inconstitucional, solo podía autorizarlo el Ejecutivo y fue firmado por Juan Orlando Hernández, y se abrió con 300.100.000 lempiras, y por eso no ha vuelto a ver a la señora Vilma Cecilia Morales. Ese crimen que tenemos las pruebas, todos los documentos y que se entregaron, siguen durmiendo el sueño de los justos. Por eso es que el pueblo, al tener esos dos poderes del Estado, que sean imparciales, para no defender, porque el delito no tiene color político. Seguiremos escuchando a la doctora. No sorprender. Podemos mencionar el caso de Chalón, en el cual se condenó a 6 años de cárcel al ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, el señor Teodoro Bonilla Uceda, por tráfico de influencias. A la corrupción judicial se agrega también la policial. Observamos el caso del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla, extraditado recientemente, hace 2 días, a solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde también es acusado por los delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de arma ametralladoras y dispositivos destructivos. El Tigre se ha aliado con expresidentes hondureños, tal es el caso de Porfirio Lobo Sosa, y se presume que está ligado también al señor Juan Orlando Hernández en el negocio de narcotráfico. Estas estructuras criminales entraron al Ejecutivo, que es la máxima representación del poder, se tomaron la Corte Suprema de Justicia, se adueñaron del Ministerio Público, ingresaron a la Procuraduría General de la República y se instauraron por mayoría en el Congreso Nacional. Además, se apoyaron de la comisión encargada de prevenir y disuadir el lavado de activo en Honduras, también del sistema financiero, del Tribunal Superior de Cuentas, se respaldan del denominado cuarto poder, es decir, los medios de comunicación. Los primeros les dieron la potestad de lavar dinero sin hacer preguntas incómodas. Los segundos, el poder de saber, pero no contar. Es así como el sistema financiero y los medios de comunicación han sido el combustible para el vehículo de las estructuras criminales que se abrieran paso en el terreno de la institucionalidad. Estamos pues ante funcionarios de justicia y los que hacen ajustes de cuentas en el respaldo del poder, que se han vuelto ley a través de las instituciones estatales diezmadas por el discurso jurídico y sus artefactos legales. Qué difícil es luchar y es usar las leyes que estas mismas estructuras pisotean. Seguimos con Juanchi y sus socios, el cuerpo criminal y el vínculo con el lavado de activos de Guillermo Hueso, a quien le entregó 13 represas, es decir, 13 cuencas, los 13 ríos más acaudalados por tiempo indefinido, y que fue uno de los primeros pasos a liberar de ese delincuente con el que se ha reunido la embajadora de Estados Unidos. Sin más preámbulos, vámonos con el video. Tenemos 13 represas, no sé si las pueden poner en pantalla ahí, es bueno que la gente las identifique. Le pedimos al BID, Raúl, y le pedimos al Banco Centroamericano que nos ayudaran con los estudios, ya está en proceso. Y luego tenemos la represa del Tablón, que ya los estudios están.
solo se detuvo porque no se podía reubicar a un grupo, a una comunidad, pero se está en ese proceso. Esa represa del Cajón va a evitar en buena medida que se inunde el Valle de Sula, pero también nos va a habilitar mucha tierra en el Valle de Sula que ya no va a ser inundable. Quiero preguntarle... Y luego Llanitos y Jicatuy. Esa parte. Entonces, este sistema de represas puede estar valorado, Eval, hablábamos que en unos 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, pero estamos hablando de que en vez de que cada ocasión que venga una tormenta de esta, o las sequías, solo sale de la plata de Honduras, volver a reparar, dar comida para subsistir, esto tiene que hacerse una construcción al estilo de lo que ya hicimos en el corredor seco, que ya sabemos que funciona, hacerlo para todo el país, y eso es lo que los demás presidentes están dispuestos a apoyar también para hacer la reconstrucción de Centroamérica, pero de manera sostenible. ¿Dónde conseguiríamos el pisto? Bueno, usted sabe que aquí hay dinero en los bancos. Bastante. Y esas son buenas inversiones. Y sin duda alguna el convenio lo hizo con el delincuente de luz baja, Guillermo Hueso, uno de los auspiciadores de toda la campaña de difamación que tenía como objetivo ser linchados popularmente, sabiendo que nunca íbamos a llegar ni vamos a llegar a un tribunal, porque la verdad no se puede querellar ni manchar. Y ser honesto no es un dicho, es un conjunto de actitudes y actividades puestas en marcha en este sacrosanto oficio de la investigación. Aquí está la entrega en el fideicomiso del delincuente Juan Orlando Hernández a Guillermo Hueso, tal decisión que tomó la presidenta Castro a través de la secretaria de Finanzas en quitar ese fideicomiso, que usted escuche la explicación hacia dónde estaba ese fideicomiso. Creo que es importantísimo también destacar, o por lo menos traer a la memoria, recordar, que en este Congreso, el año pasado, ahí por el mes de mayo, se aprobó un fideicomiso de generación, entregando a ese fideicomiso, en ese contrato, 14 ríos, entre ellos Jicatuy y los Llanitos, y entre ellos también lo que compete a la represa del Tablón. Ese fideicomiso que ustedes aprobaron tiene dos características. La primera, este Congreso, aunque con otros diputados, pero el Congreso es el mismo, el del pueblo, el del Poder Legislativo, el que integra el Estado de Honduras. El que integra el Estado de Honduras. Dos características de ese fideicomiso, que además lo firmaron y lo aprobaron por tiempo indefinido. Lo primero, dijeron, todos los activos, los estudios, los análisis, las investigaciones, las actualizaciones pasan a ser propiedad del fideicomiso. Les recuerdo y les informo, solo el estudio de Jicatuy y los Llanitos costó 11 millones de dólares. La construcción de la represa El Tablón está valorada en 250 millones de dólares, pero tiene beneficios múltiples y es una construcción que puede desarrollarse en menos de 4 años. ¿Por qué no la hemos priorizado? La otra condición que tiene ese fideicomiso, aprobado aquí, es que dice, a partir de la entrada en vigencia de cada represa, de cada sitio que se vaya construyendo, el fideicomiso es dueño de toda la recaudación para pagarse de primero. El fideicomiso es dueño de una parte de la factura que se cobra el ENE para poderse pagar a sí mismo.
por supuesto, con un porcentaje de administración. Pero además el fideicomiso, el contrato dice, queremos desarrollar el país, y porque queremos desarrollar el país, el banco fiduciario puede constituir sobre este fideicomiso otros fideicomisos para desarrollar todos esos sitios. ¿Por qué entregamos tan fácil los bienes nacionales de uso público, que no son ni de ustedes ni de nosotros, son de las generaciones que vienen, y nos toca cuidarlo? Pues para el tema energía, más de 19.000 millones en este presupuesto para inversión en proyectos de generación y en la recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas. Yo espero que lo apoyen todos. Es una inversión para salvar la empresa de energía eléctrica. Junto al pueblo hondureño, este proyecto denunció eso que fue entregado a luz baja, Guillermo Hueso Anduray, delincuente criminal, donde las hidroeléctricas, pesadilla de los pueblos indígenas. Eso con fecha de, vamos a poner la fecha, agosto 2021. Cuando ya se derogó ese decreto entregado a Banco Atlántida, ese fideicomiso a Banco Atlántida, de Guillermo Hueso, que desde el 2014 va a administrar bajo el fideicomiso por la generación de energía a través de una alianza público-privada, el Banco de Guillermo Hueso, como fideicomitente, se encarga de la administración, construcción, operación de proyectos hidroeléctricos en Honduras, que afectará a las comunidades, incluso ha ocasionado asesinatos de líderes campesinos. El sector financiero en Honduras, acostumbrado a servirse del Estado, no desaprovechó la situación de emergencia que vivió el país a causa de los huracanes ETA y IOTA. Y por eso fue que nos sacaron esa campaña. Y vincularlo a ETA y IOTA, porque los que llegaron a robar, y digo la dirección nuevamente, Banco Atlántida, que tiene su call center, yendo hacia Cenro, enfrente de Cenro, cuando usted viene de Banco Atlántida, en la cuarta casa a mano izquierda, ahí está José, se llama el que indica, ahí están las páginas de chambres de lavadero, ahí están los productos para Cuarto Poder. El equipo de investigación del Perro Amarillo quiere decirle a Carlos Girón y al delincuente de Guillermo Hueso que posterior a eso, la satisfacción nuestra es que ya los bancos perdieron su tajada, derogados los fideicomisos, incluyendo este que entregaba 14 ríos. Y con ello, las sumas multimillonarias, como dijo Juan Orlando, pero es que el dinero hay bastante en los bancos. Pero es que ese dinero en los bancos es de los pensionados, es de los jubilados, es de los maestros, es de los cooperativistas, y eso es lo que se les ha quitado. Y por eso, la presidenta Xiomara Castro, que uno de los históricos decretos fue la reciente derogación de las figuras del fideicomiso de la alianza público-privada que fue construida para sostener el crimen organizado. Mayo 31 del 2022, un año después de que este pueblo, junto al Perro Amarillo, pudiera lograr tener la satisfacción de escuchar la derogación de esos fideicomisos. Por eso es que andan queriendo que ya no se hable de Juanchi, del crimen organizado y de cómo se constituyó en los bancos. Órdenes recibían nada más los funcionarios. EH se vinculó a luz baja, a Guillermo Hueso, que ha estado en este momento buscando refugios después de encontrarse con Raymond Colón, para saber cuál es su situación en el caso de que su más cercano proveedor de recursos, de contratos y de crimen organizado está preso a punto de recibir una sentencia de 3
cadenas perpetuas. Jesús Mejía confiesa hace unos días, paradójicamente en la llegada de Raymond Colom, que cuando quiso quitar EH, donde era propiedad del señor Arturo Corrales Álvarez, Guillermo Bueso y William Vélez Sierra, que salió estafado por estos dos delincuentes. Yo le hago un llamado a la Junta Directiva y a la Embajada de Estados Unidos. Lo que usted está escuchando por medio de la Secretaría de Estado, que fue denunciado por este equipo de investigación y que posteriormente fue publicada la victoria popular del pueblo, es lo que ha generado una persecución con fines de acabar con la existencia de este equipo, algo que el pueblo no va a permitir. Veamos. Cuando Jesús Mejía le dice, yo no podía derogar y yo lo iba a derogar, pero me dijeron, eso no es facultad tuya, el gerente del ENE. Y el actual gerente del ENE acaba de derogar el contrato de EH. Dieron un video. Y fue regañado. A mí me dijeron que no. Escuche. Ahora estamos hablando de la intervención, no del ENE como tal, sino de la intervención del contrato. Claro. Que tengo que decir que la SAP la decretó por un año. No, claro, ya el tema que, sí. El tema que viene de la intervención del contrato es diferente, no es un tema ya operativo, ¿verdad? Sino que simplemente estar dándole seguimiento a los indicadores y ver el cumplimiento, lo mismo. A mí me dijeron varias veces, ¿por qué no cancelar el contrato de H? Porque no es mi competencia. O sea, hay un fideicomiso donde nosotros estamos informando al comité técnico. ¿De quién es la competencia? De la SAP. O sea, por eso se llama la superintendencia de las APPs. Esa era una APP. Yeah. O sea, se firmaba con Coalianza. O sea, tenemos el concedente era el ENE. O sea, nosotros concedíamos la operación. Entonces no es un tema del ENE. O sea, ustedes dicen a Erika ahorita que lo cancela el ministro, él no puede cancelarlo, eso le corresponde a la SAP. Entonces son situaciones que no son fáciles de explicar. Raymond Colom vino a decir ahorita, miren, aprovechen, pongan una corte al servicio de la clase dominante. ¿Cómo que no puede? Ya nos hizo, pues. Vamos a demandar 3 demandas, 6 demandas puso el Estado. Es que con ladrones no se puede, está bien rojito, Chuy. El delincuente que vinculó después esa administración es el señor Camilo Alejandro Atala y Luis Atala de Banco Ficosa, donde en otro fideicomiso se plantea que va a llevar a cabo los pagos a dicha empresa. Y vale resaltar que la apoderada legal es la señora Doris Inmelda y el señor Cantillano. Los que están defendiendo a los Judas, a los Hermes, a los que están espadeando por los banqueros que hoy sangran con heridas mortales provocadas por el pueblo, no por personas. El pueblo solo quiere que se le cumpla su mandato popular, nada más. Que no se le traicione, que se le cumpla lo prometido, y eso se está haciendo. Seguimos escuchando al delincuentito. Entonces no es un tema del ENE. O sea, ustedes dicen a Erika ahorita que lo cancela el ministro, él no puede cancelarlo, eso le corresponde a la SAP. Entonces son situaciones que no son fáciles de explicar, pero que aquí tiene sus competencias y tenemos que entender de que en la ley uno no puede ir más allá de lo que la ley le permite, ¿verdad? No es que no son... mire, ¿cómo es que no es fácil de explicar? La superintendencia de la Alianza Público-Privada fue conformada por delincuentes como el señor Leo Castejón, exdirector de la portuaria que le entregó a pedazos a los mismos bancos, a Ficosa, a BAC, Terminal de Graneles, a Banco Atlántida. Esto está bien hilvanadito todo, compadre. ¿Cómo que es difícil de explicar? La empresa más rentable del país renuncia y se declara en quiebra o inoperante y se lo entrega a los bancos. Y hoy, con la cegueteada de los fideicomisos, lo recupera el Estado. Y el lunes se vence el plazo y vamos a ver cómo van a salir los dinosaurios. Y yo me quiero como medio adelantar a los hechos. Yo creo que van a decir, vendemos las máquinas, pues.
maquinarias obsoletas. Revisemos los contratos. El sol es de todo. Solo van a quedar con las plantas solares. ¿A qué le llaman humanidad a ustedes, ratas? El pueblo va a comer comida. Jesús Mejía, en su atropellada intervención, continúa hablando de EH y dice que es un tema de negociación y que el Estado tiene vínculos. Juanchi. Hasta este momento la demanda de EH asciende a 4.500 millones de lempiras y tratamos de establecer cómo se lleva a esta grave situación, ingeniero, en que prácticamente EH nos tenga con las manos atadas o enchachados, como decimos popularmente. Bueno, primero creo que es un tema de negociación y ahí creo que el Estado, que tiene muy buenos vínculos con el entorno de EH, lo puede resolver. Y creo que todo el mundo está totalmente claro en eso, ¿verdad? Recuerden que el gerente de campaña de Petro en Colombia es Ricardo Roa Barragán. ¿Quién era Ricardo Roa Barragán? Era el gerente general de EH. Acá. ¿Y quién puso a Ricardo Roa Barragán ahí? Don William Vélez, en apoyo a la campaña de Petro. Entonces, si hay un buen vínculo, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Eso, lo cual no es ningún delito, lo cual no es una mala acción, es más, es una oportunidad para poder resolver esta situación. Miren, cuando EH toma posesión en agosto, el contrato decía que había que pagarle 15.5 millones de dólares. Y nosotros teníamos un levantamiento de un programa que se llamaba, que era del Banco Mundial, que ahí lo mencionan en el informe. Correcto. Que es el que está tercerizado. Y se tenía que la red tenía 43.000 kilómetros de red de distribución, pero que no estaba terminado. Entonces nos sentamos con ellos y les decimos, miren, 15.5 es mucho, y empezamos a hablar de un tema. Me recuerdo que con Will Cerrato le pusimos sobre la mesa 9 millones de dólares. De 15 a 9. De 15 a 9. Y le pusimos de que una opción era hacer un estudio del VAD. ¿Qué es el VAD? Es el valor agregado de distribución, que es que usted agarra todos los valores correspondientes a la operación de distribución y eso establece cuál es el costo del manejo de la red. Nunca se había hecho en Honduras, eso le correspondía hacerlo a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Fue un reclamo que se lo hice yo insistentemente todo el tiempo a la Comisión Reguladora y que hasta la fecha no lo ha hecho. Nunca se hizo. No, pues se hizo en el 2020, 2021, pero por parte del Banco Mundial. Guillermo Hueso está metiendo plata. Guillermo Hueso es luz baja. Ustedes ya saben que cuando hablamos de luz baja estamos hablando del estafador y el lavador de activos que vencimos en tribunales. Quiero recordarle eso a la embajadora, que nos querelló por difamación y calumnia cuando lo derrotamos, que es un lavador de activos y es un estafador. Pues este estafador era dueño de EH y estafó a William Vélez Sierra, un paramilitar delincuente colombiano que vino a prometer recuperar la energía y que en esa comisión se fue Roberto Ordóñez Moulif, se fue Wilfredo Cerrato y el señor que siempre andaba en todo, en todito andado, Juanchi. Fueron a buscar al viejito paramilitar. Y aquí demostramos todo eso. Incluso hablamos a los call centers. Y no pusieron la red de transmisión, no pusieron nada, no recuperaron nada. Encontraron el país con unas pérdidas de 32 y hoy están en 40. Lo que significa arriba de 5.000 millones de pérdidas que se hacen por corrupción. Por tanto, como ya no está sangrando el país por ahí, lo que quiere esconder Guillermo Hueso, porque ese programa es de Guillermo Hueso, es que él era el dueño. Y hoy está utilizando la bandera para atacar al otro delincuente de Luis Atala y Camilo Atala, porque es a quien le pasó, dado que él agarró el fideicomiso de toda la NE, que también fue mochado. El ABC detrás de la EEH, eso es lo que quieren bajar con las campañas de difamación. Señora embajadora, el delincuente de Guillermo Hueso que se reunió con Raymond Colón, que nos preguntamos, ¿cuáles serían los objetivos de reunirse de Carlos Girón y de Guillermo Hueso con Raymond Colón
uno de los tramitadores legales en Estados Unidos de Juan Orlando Hernández Alvarado. La recuperación de pérdidas, que es una parte fundamental del negocio de la energía en Honduras, y siendo la base para crear consorcios que reduzcan la morosidad del ENE, llevó a la constitución de un vínculo que ya está escrito ahí y vamos a poner la fecha, que fue manejado durante 20 años por los mismos banqueros, Jacobo Atala, Jorge Hueso, Guillermo Hueso, Arturo Corrales, Chucri Cafi y Freddy Nasser. Vienen y cierran CEMEC y abren una empresa que se llama Enterprise, de la cual es propiedad de Luz Baja. Y ahí está la escritura pública y se lleva a los socios Arturo Corrales y arman Enterprise, que es a quien le obliga Juan Orlando Hernández Alvarado cuando viene Eléctricas de Medellín que vincule la sociedad y con ello a el sindicato de trabajadores del ENE con un 8%, el cual le preguntamos a Guillermo Hueso y a Camilo Atala, ¿cómo se les ocurrió volver un sindicato una empresa? Ahí usted puede encontrar todas las escrituras, cómo fueron cambiando, al punto que Guillermo Hueso, quien está desesperadamente buscando información si es que se va o se queda. La pregunta es para la Junta Directiva, ¿cuál es el interés de Guillermo Hueso de saber qué hay en el terabyte de pruebas del narcotraficante Juan Orlando Hernández? Pasamos a otro de los business, porque ahí está cómo no iban a apoyar a Juanchi. Y es que aquí comienza algo bien interesante. Se comienzan a repartir también los espacios de recreación. Camilo Atala y Freddy Nasser, con 42 empresarios, comienzan a tomarse bajo otro decreto de emergencia para desarrollar el país, con 42 tiburones que serán, y están publicados los nombres ahí, de las 14 familias de este país. Estas víboras criminales comenzaron a lavar activos desde ahí. Recordemos cuando el señor Renato, como dice Gabriela Castellano, están obligados a no hacer preguntas incómodas. Están obligados a saber, pero callar. Y se lleva al chuzo que hoy está lavando activos con Jorge Canaguati en TX. Tiene una semana para darnos los resultados, Jorge Aldana, porque de lo contrario seguirá siendo trabajador de TX, pero no va a ser el alcalde, porque TX continúa recaudando los impuestos, cuya empresa la tenemos en lavado de activos. Entre a la página del perroamarillo.news y ahí va a encontrar usted las cuentas de Ricardo Álvarez, de Juan Diego Zelaya, de Amigos del Real, de Arturo Corrales Álvarez. Tocamos intereses grandes y nos dijeron un día, esto no te lo vamos a perdonar. Pero el pueblo tampoco no nos lo perdonó y nos apoyó. Y seguimos. Y quiero decirle a mi pueblo, corazones para mi pueblo. Por eso es que Luz Baja, Camilo Atala y todos estos, como dice Gabriela Castellano. Yo le invito a la embajadora a que lleve a Gabriela Castellano a una reunión y le diga, usted está diciendo cosas serias, que el presidente de la Corte es parte del crimen organizado, que fue constituido con el fiscal para que todos los casos de corrupción estructural que empobrecen al país y generan migración fueran opacados, los de Jorge Canaguati, los de Mario Canaguati, los de Freddy Nasser, los de Chucri Cafi, los de Guillermo Hueso, los de Camilo Atala. Esos asesinos que mataron la democracia en el país, que dieron golpe de Estado y que se abrazaron con el narcotraficante, y que ellos comenzaron a generar ganancias e incrementando las pérdidas para llegar un día a rematar a precio de gallo muerto Lené. Pero en eso llegó Xiomara y los mandó a parar.
Yo quiero decirle, señora embajadora, ahí están las pruebas que usted se reunió con uno de los delincuentes más cruentos de este país. Tenía, con ese permiso del fideicomiso, 14 zonas especiales de desarrollo. Por eso es que cualquier medio en el que usted mire, después véale la espalda, Banco Atlántida. Guillermo Hueso está desesperado pidiendo auxilio. Ahora le hago un llamado a los socios gringos del Banco Atlántida. Inviten a la doctora Castellano. Nosotros podemos reforzar con todas las pruebas de lavado de activos. No solo con Juan Orlando, con Winter Blanco, con Tony Hernández. Aquí desde este programa se le habló a Mario Andino y me dijo, yo ya renuncié. Faustino Mejía, ¿va a renunciar o se va a quedar de la mano de ese delincuente que aquí lo tenemos? Ya vamos a hablar con Guillermo, nos contestará Guillermo. Nos contestará Guille. Es que bueno, tenés que... Pero fíjese que a la altura que se reunió con la embajadora, se reunió con Raymond Colón. Guillermo Hueso se reunió con Raymond Colón. Luz baja. Tenemos las pruebas, señora embajadora, para que usted no vaya a caer después jalada. Pero ya escuchó a la doctora Gabriela Castellano. El cuarto poder, es decir, solo puede saber, no puede preguntar incómodamente, no puede investigar ni cuestionar, pagan los bancos. Ese vehículo de lavar activos que tuvo el delincuente de Juan Orlando Hernández, que se respaldó y que en caso que cayera surgían las dos cabezas, el eterno fiscal y el presidente de la Corte. Vamos a ver el ensayo de un periodista sin hacer preguntas incómodas, porque estamos recuperando Indura. Es para mejorar las condiciones de vida. Esto que usted vio al comienzo, el mar, aquí donde estamos, yo lo he visto en las transmisiones de golf en otros países y siempre decía, qué hermosura, un campo de golf a la orilla del mar. Lo había visto en otros continentes, lo había visto en otros lados, lo había visto en cualquier lado de la tierra menos aquí, pero hoy está aquí. Pero para hablar de todo esto, el presidente de Indura, el presidente del Fondo Hondureño de Inversión en Turismo, FIT, que es el dueño del 51% de las acciones de este gran proyecto. El resto, el 49%, es del gobierno. Don Camilo Atala, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, es un placer Renato, tenerlo esta mañana aquí en Frente a Frente. Y muchas gracias, Renato, a ti y a todo tu equipo por desplazarte, montar esta transmisión histórica en este tan lindo lugar. Así que soñó esto, ¿verdad? Pero ahí que el chuzo lo uniformó. Ahí como que lo uniformó. Ahí lo uniformó a Chabelo. Gracias. Entonces somos socios del 49%. Y nosotros queremos y estamos exigiendo que nos den las cuentas. Entonces comienzan con las campañas. Pues somos socios, pues. El pueblo. Porque el gobierno es el pueblo. Entonces es lo que estamos nosotros. Porque ellos no pueden hacer preguntas incómodas. Lo dice Gabriela Castellano. Y lo dice Renato también. Seguimos escuchando al chuzo porque dice vamos a desarrollar este país. Lo convirtieron en la casa donde se han elegido la corte, donde se hizo la escritura pública para robarse bancos los trabajadores y lo han hecho el lugar paradisíaco para las familias criminales que no pagan impuestos en este país, los que ya hemos mencionado. The welcome to the family Atala. Ahora don Guillermo, don Ricardo Maduro Lloes, don Juan Carlos Icafi, don Alberto Díaz Lobo.
quiero que usted escuche a este señor mononeuronal de Camilo Alejandro Atala, quien de manera sospechosa le ha pasado la presidencia ejecutiva a Luis Atala. ¿Verdad que lo soñó? Pues ha sido un proyecto que tiene más de 40 años y se ha desarrollado a través de diferentes etapas. En la última etapa se constituyó el Fondo Hondureño de Inversión Turística con 46 empresarios, hondureños todos, solo 2 de esos grupos tal vez estaban en el sector hotelero, ninguno de los otros hemos estado en el sector hotelero y en el sector inmobiliario. Hoy es una realidad gracias a todo ese apoyo. Pare ahí. Por eso es que el Twitter de la señora embajadora es bastante cuestionable porque, o sea, le dan el lugar donde se debe, por parte de las comunidades, explotar el turismo, se lo dan y ellos reconocen. Mire, de los 46 ladrones que estamos aquí, ninguno sabe. Quizás 1 o 2 creo que tenían algún hotelito. Pero de ahí todos aquí nos vamos a ver cómo no. Escuche, ¿qué va a saber Guillermo Hueso de desarrollar energía? Ese mongoloide. Tienen hospitales, tienen terminal de graneles. Eso es lo que estamos recuperando, lo nuestro. Yo quiero definir hoy, Honduras para recuperar su país no está yendo con una visión hacia el futuro. Estamos injustamente yendo con una visión al pasado, a la era medieval donde se partió el feudo y se constituyó un estado de bienestar, donde los más elementales derechos son los que determinan el estado de bienestar. Trabajo, comida, salud y seguridad social. Vueltos a recuperar y constituirse en 1948 y pactado en 1962 por todos los países. Los países desarrollados están pensando en energía nuclear, están pensando en otras cosas. Nosotros estamos volviendo a la era medieval y eso lo ven subversivo. No serán psicópatas estos ladrones. No son dignos de exhibir a estos canallas. O sea, nosotros no estamos haciendo ningún proceso revolucionario. Estamos regresando a un Estado de Derecho que se constituyeron entre las revoluciones francesas, la gringa, la inglesa, que determinaron que un Estado de bienestar es el que tutela los derechos humanos de un cadáver que era esclavo y que hoy lo reconocen como ser humano, que le van a dar trabajo, que le van a dar seguridad social y le van a dar salud. Los banqueros, después de su vorágine y que se robaron el dinero, ahora comercializan con la salud, comercializan con el trabajo y quieren derogar el derecho permanente a un trabajo remunerado. ¿Cómo se llama eso, Mario Jorge Canaguati? Atajo de bandoleros, hijos de puta. Porque traen aquí unos tecnócratas del Fondo Monetario que uno se aterra. Yo miro unos economistas que... Por favor, hombre. Por eso es que sacaron esa jauría de ladrones. Escuche, bueno, nosotros no sabemos de playas ni de nada. Los dueños de Coyolito, ¿quiénes son? Ellos. Los dueños del litoral atlántico, ellos. De manera irregular, de manera corrupta. Y no hay que incomodarlos a ellos, por favor, hombre. Porque si se les incomoda a ellos para darle de comer a estos, hay guerra civil, por favor. Por eso querían la continuidad de Tito Narriafura. Si aquí estaríamos volviendo para fortalecer el sistema capitalista, para que exista un libre mercado, porque ni eso ha existido. Aquí ha sido una hacienda de estas familias basuras que empobrecieron este país. Ojo con lo que estoy diciendo. Al fortalecer un Estado de Derecho, lo único que está haciendo usted es fortaleciendo el sistema capitalista. Y a eso estos basuras desinforman. Por eso es que
cuando despellejada la carne del carpintero de Belén, sin equivocación y vacilación alguna, les dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, porque se sabe de la perversa enfermedad del alma que mantienen estas ratas. Seguimos escuchando a este acéfalo. Sector privado, al sector gobierno y a las comunidades de toda la zona. Camilo, ¿cuál es el gran objetivo, el objetivo macro de esta inversión millonaria que se hace aquí en la bahía de Tela? Más que ver esto desde el punto de vista económico, es un tema desde el punto de vista social. Este proyecto va a cambiar la zona, va a cambiar las oportunidades de las personas de la zona. Hemos logrado traer talento, profesionales hondureños de cualquier parte del mundo. Vas a tener la oportunidad de conocer ejecutivos de hoteles de hondureños que estaban en Dubái, que ahora vienen acá porque ya hay oportunidades. Lo que tenemos que dar es oportunidades, y este hotel 5 estrellas y este campo de golf del nivel mundial que tiene va a traer... Pare ahí. Trajeron inversionistas de Dubái, sí que aquí tenemos ricos a la altura de Dubái, pero tenemos pobres a la altura del África. Es de la desigualdad cuyo plan de gobierno está combatiendo. Pero sin ningún estupor, y como dice Gabriela Castellano, están obligados a no decir nada, ni hacer una pregunta incómoda. ¿Quién puede venir aquí con un narcotraficante? Pero se le zafa al señor y dice: es cambiar la zona. ¿Y qué es lo que ha cambiado? 4 desaparecidos están en Triunfo. Más de una decena de líderes de los pueblos garífunas asesinados. Eso es lo que no vamos a perdonar jamás. Y hoy se molestaron porque se les mandó una reunión para que manden los estados financieros de cómo es que va, porque allá hay lavado de activos. Y vamos a poner otra persona que lo diga. Escuchemos qué dice. En Indura están lavando activos. Al cuadro de Garifuna de Barra Vieja hay un hotel de lujo que se llama Indura, cuyos inversionistas son el Ricardo Maduro, el expresidente, también Camilo y Pedro Atala. Inversionistas son el Ricardo Maduro, el expresidente, también Camilo y Pedro Atala. Inversionistas son el Ricardo Maduro, el expresidente, también Camilo y Pedro Atala. En este hotel ha habido un intento de desalojo de esta comunidad garífuna indígena desde hace mucho tiempo, ¿no? Un desalojo ilegal, porque ellos han vivido ahí muchísimos años. Entonces, había un abuso de autoridad del ex ministro de Turismo, Ricardo Castañeda, por intentar forzar un desalojo de esta comunidad garífuna, que han justamente ganado un juicio donde tienen que disminuir la violencia en contra de ellos, ¿verdad? Y también en este hotel hay un informe que nos han filtrado de la Fiscalía de Crimen Organizado que está blanqueando dinero del escándalo del Instituto de Hondureño de Seguridad Social. Y también en este hotel hay un informe que nos han filtrado de la Fiscalía de Crimen Organizado que está blanqueando dinero del escándalo del Instituto de Hondureño de Seguridad Social. Y también en este hotel hay un informe que nos han filtrado de la Fiscalía de Crimen Organizado que está blanqueando dinero del escándalo del Instituto de Hondureño de Seguridad Social. Hay un monto que aparece con el nombre de la empresa que está detrás del Hotel Indura, que han recibido fondos a través de este escándalo corrupto. Entonces no es cierto que es un proyecto de una empresa privada financiado por Estados Unidos, por empresarios de ese país, sino que se trata de dinero lavado del Seguro Social. Bueno, este proyecto sí hay inversiones del Banco Ficosa. Y sabemos que el Banco Ficosa ha recibido fondos por parte del Banco Mundial. Este proyecto sí hay inversiones del Banco Ficosa. Y sabemos que el Banco Ficosa ha recibido fondos por parte del Banco Mundial. Este proyecto sí hay inversiones del Banco Ficosa. Y sabemos que el Banco Ficosa ha recibido fondos por parte del Banco Mundial. Ahora, es muy difícil conseguir
la documentación que puede documentar que el Banco Mundial ha financiado este proyecto, ¿verdad? Pues algo que nosotros estamos exigiendo, que haya más transparencia en los fondos que vienen de los instituciones internacionales a este tipo de proyectos. Estamos pidiendo que no invierten en estos sectores que causan tanta violencia. Honduras es el país más peligroso del mundo para ser defensora del medio ambiente y de la tierra. Come on, Kate. Ya se quitó la ley de secretos por parte de la presidenta Castro. Ya están los papers que pedía. Hay lavado de activos. Pues el señor ese que fue a jugar golf confiesa por qué no puede, como dice la doctora Gabriela Castellano, hacerle una pregunta incómoda. Se queda sin comer. Ana Villeda. Veo la importancia que va a tener una Comisión Nacional de Banca y Seguros con independencia. Miren, yo creo en la fortaleza de nuestro sistema financiero nacional. No puedo hablar mal de nuestro sistema financiero nacional. Aparte de que se anuncian en nuestros programas, estaría atentando hasta con mi salario. Yo no puedo hablar mal de nuestro sistema financiero nacional. Aparte de que se anuncian en nuestros programas, estaría atentando hasta con mi salario. Yo no puedo hablar mal de nuestro sistema financiero nacional. Aparte de que se anuncian en nuestros programas, estaría atentando hasta con mi salario. Yo contra mi salario. Tanta la impunidad que este señor, que fue a proponer que le quiten el privilegio, porque se llama privilegio trabajar permanentemente. Trabajo viene de tortura, en el latín de torquem, o sea, era una tortura el trabajo, y la remuneración justificaba bajar los niveles de tortura. Ahora viene Yanni, como Chabelo dice, yo no puedo criticar los bancos, aparte que se anuncian con Ana Villeda. ¿Y qué dice la doctora Gabriela Castellano? El vehículo, don Guille. Repito la dirección de uno de los call centers, frente de Centro, cuarta casa, mano izquierda, de 2 plantas, ahí operan, y ahí están todos. Pero siga, porque quiero poner algo que a mí me llama la atención. La impunidad llegó a tal punto, señora embajadora, que una vez le preguntaron a Yanni Rosenthal, que es el orquestador de toda esta criminalidad del bajo mundo, y le dice, pero usted cómo puede ser candidato y decir que tiene las mejores propuestas, si usted estuvo... Le hago una aclaración, a mí me llevaron preso. Miren las discusiones de esto, hombre. Yo quiero que usted me diga a mí, ya los hondureños, por supuesto, con sus antecedentes, ¿por qué usted es mejor opción que los otros 2 candidatos que no tienen antecedentes penales? En primer lugar, pues yo no escogí ir a la cárcel como me dijo usted, sino que me mandaron, ¿verdad? Yo no escogí ir a la cárcel como me dijo usted, sino que me mandaron, ¿verdad? Yo no escogí ir a la cárcel como me dijo usted, sino que me mandaron, ¿verdad? En segundo lugar, el caso por lo que yo fui fue por comprar un ganado, no está relacionado con corrupción, como son los otros casos que usted mencionó. Nunca le he robado un peso al pueblo, no fui ni... Claro, viene Argueta y el fiscal y le preguntan, ¿pero es que esto es corrupción? No, hombre, no es tonto, eso es lavado de activos y es narcotráfico, porque el ganado solo es... ¿Está entendiendo usted, señora embajadora? Mire, yo le quiero aclarar una cosa. Yo no soy convicto, no joda. No, él le dice, yo soy convicto, pero arregle la pregunta porque a mí me llevaron. Yo no es que quise ir a la cárcel. Óigame, ¿hay algún ser humano que quiere ir a la cárcel? Miren, es que la impunidad...
Ese es el amigo de Raymond Colón, el que pasó el sombrero ahorita. Guille, apriete su cinturón, luz baja. Acusado, ni juzgado, ni he tenido nunca un problema de corrupción o de robo de fondos públicos. Usted fue juzgado y condenado, ¿no? Sí, pero por otro caso, no por corrupción. El punto es ese, que no fue por corrupción. Y entonces, a pesar... Pare ahí. Yo no sé. Yo no sé. El punto es ese, hombre. Que el lavado de activos, narcotráfico es otra cosa. El punto es que yo no voy por corrupción, mire, hombre. No le pueden regalar un diccionario, hombre. A seguir escuchando la impunidad. De que he ocupado varios cargos públicos. Entonces es un poco diferente al caso de los otros presidentes de Latinoamérica que sí son juzgados por corrupción. Entonces solo para aclarar el tema del caso. Ahora, efectivamente sí soy un expresidiario. Y considero que he tenido una segunda oportunidad. Eso demuestra que en Honduras existen las segundas oportunidades. Aquí está un ejemplo de que en Honduras sí existen las oportunidades para el que trabaja duro y se esfuerza. Y yo, a pesar de ser un exconvicto, un expresidiario, regresé al país y en lugar de echarme a llorar, levanté la cabeza, levanté la frente, me puse a trabajar en la campaña y gané las elecciones internas. Yo no soy un candidato que soy nombrado de dedo, soy un candidato de un partido que tiene una elección primaria y donde participaron más de 800,000 votantes y me seleccionaron a mí con más de 50% de los votos para que fuera su candidato. Entonces, esta posición de candidato del Partido Liberal, los hondureños votaron para que la ocupara yo. Y así como también he logrado poner de pie un Partido Liberal que venimos a encontrar desbaratado y que me ha tocado ir surciendo los pedazos del Partido Liberal, así vamos a hacer también en las generales. O son ellos, o somos nosotros. Y es ahora o nunca, porque los Judas